España, siglo XVI, siglo de oro. Un país que se abre a un mundo nuevo al encontrar, más allá de donde nada más allá parecía existir, tierras ignotas, ínsulas extrañas que empujan a hombres y mujeres, sobre todo de Castilla, a una aventura, a un viaje, a una conquista llena de luces y sombras. La espada, pero también la cruz. El choque de civilizaciones, pero también el mestizaje que da lugar a otra realidad, más rica quizá, sin duda, absolutamente nueva. 1515, 23 años después de que Colón tocara las tierras del nuevo continente. El 28 de marzo ve la luz en Ávila Teresa de Ahumada, conocida universalmente como Santa Teresa de Jesús. Ella también será viajera. Ella también librará combates. No surcará el mar, pero sí los campos de Castilla y Andalucía en pobre carreta. Pero sobre todo recorrerá caminos aún más profundos y escabrosos, los del espíritu, en un mundo receloso de la capacidad de la persona, particularmente si es mujer, para transitarlos de modo seguro. Testigos de este viaje son sus libros. Un viaje que arranca en el hogar familiar, al calor del corazón de los suyos, y termina en el hogar definitivo, el fuego del corazón de Dios que la transforma y la acoge al final de su aventura, que ella ha dejado escrita para nosotros. El 4 de octubre de 1582 muere Santa Teresa, hija de la Iglesia, en este monasterio de Alba de Tormes, fundado por ella misma 11 años antes. Más tarde, su sepulcro se convertirá en lugar de peregrinación y de encuentro con la Santa Abulense. De hecho, aquí también se conservan las reliquias de su corazón transverberado y de su brazo de escritora. Pero ciertamente no es este el único modo de encontrarnos y de conocer a la Santa Mística abulense. No es difícil hallarla entre las piedras del convento de los Carmelitas Descalzos, conocido popularmente como el convento La Iglesia de la Santa, construido precisamente sobre lo que fuera el solar de su casa natal. O en el majestuoso convento de la Encarnación, donde entró como monja en 1535 con apenas 20 años de edad. Y se encontrará con ella sin duda quien visite el monasterio de San José de Ávila, su primera fundación del Carmelo Descalzo en 1562. O la fundación de Medina del Campo en 1567 y en 1568 Malagón, Valladolid. En ese mismo año la fundación de los Frailes Descalzos en Duruelo, tan anhelada y deseada por Teresa. Y a partir de ahí otra larga serie de fundaciones que la llevarán a Toledo, a Sevilla. Y no solo lo hará viendo los edificios en los que se asientan dichas fundaciones, sino encontrando en ellas las comunidades de sus hijos e hijas, que son también palabra viva de Teresa.
La santa andariega nos saldrá al encuentro también en tantos caminos de Castilla. Pero el modo más seguro y cierto de acercarnos a Teresa y de conocerla, y así lo reconoció el mismo Fray Luis de León, es recorrer la ruta de su obra, sumergirnos en la lectura de sus palabras. Yo no conocía a la Madre Teresa, mas la conozco y la veo casi siempre en dos obras vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Santa Teresa era una lectora infatigable. Ya desde su adolescencia fue una gran amante y lectora de los libros de caballería. Era mi madre aficionada a libros de caballerías y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamonos para leer en ellos. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo no me parecía tenía contento. Más tarde, ya de monja, se embeberá también Teresa en la lectura de grandes libros espirituales, como serán las epístolas de San Jerónimo, la imitación de Cristo, los espirituales franciscanos, el tercer abecedario de Osuna y otra serie de libros de gran interés. Cuando iba, me dio aquel tío mío que tengo dicho que estaba en el camino un libro, llámase Tercer Abecedario, que trata de enseñar oración de recogimiento. Y puesto que este primer año había leído buenos libros, que no quise más usar de otro, porque ya entendía el daño que me habían hecho. No sabía cómo proceder en oración ni cómo recogerme, y así holguéme mucho con él, y determinéme a seguir aquel camino con toda mi fuerza. Con la publicación del Índice de Libros Prohibidos en 1559, Santa Teresa verá cortado con dolor el acceso a muchas de estas fuentes espirituales. Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho porque algunos me daban recreación leerlos y yo no podía ya por dejarlos escritos en latín. Sin embargo, esto no supondrá una tragedia irreparable. Teresa, cuando leía, no lo hacía simplemente por motivos intelectuales, sino que fundamentalmente buscaba lecturas selectivas que pudieran llenarla y orientar su propia vida espiritual. Pero además, y esto es más importante, es precisamente el hecho de no poder leer muchos de los libros que hasta entonces la habían animado espiritualmente lo que la lanza de la mano del Señor a un conocimiento nuevo, más profundo. Me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué me había dicho esto. Después lo entendí muy bien. Y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer
de manera que no se puede olvidar. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones, que no las abrace y las ame y las desee? ¿Quién ve algo de la gloria que da a los que le sirven, que no conozca es todo no nada, cuando se puede hacer y padecer, pues tal premio esperamos? ¿Quién ve los tormentos que pasan los condenados, que no se le hagan deleite los tormentos de acá en su comparación, y conozca lo mucho que deben al Señor en haberlos liberado tantas veces de aquel lugar? La experiencia, el contacto con la verdad que es Cristo, le ha llevado a Teresa, más allá de las indicaciones y de la obediencia a sus confesores, a la aventura de ser escritora, con el ánimo de ayudarnos, de iluminarnos y de guiarnos también en nuestra propia aventura interior, con ese propósito tan teresiano de engolosinar las almas de un bien tan alto. Con un propósito didáctico y mistagógico de acompañarnos a vivir lo que ella misma vivió. Teresa es, pues, maestra, y su pedagogía consistirá en hacerse transparente para que la palabra que ha escuchado y la experiencia que ha realizado lleguen a todos sus lectores, y así puedan participar en ella. Así como madre que enseña a sus hijos, se dirigía a las primeras carmelitas y se dirige también hoy a nosotros. Pues lo que quiero ahora aconsejaros, y aún puedo decir enseñaros, porque como madre, con el oficio de priora que tengo, es lícito. Su escritura evoca los coloquios tenidos con sus hijas. Leer a Teresa es conocer a Teresa. Muchas veces os lo digo y ahora lo escribo aquí. Sus escritos están marcados por un tono coloquial y conversacional, al punto de que quienes la conocieron confiesan que leyéndola les parece estar oyéndola hablar. Así diría Fray Luis de León. Porque ninguna vez me acuerdo leer en estos libros que no me parezca oigo hablar a vuestras reverencias, ni al revés, nunca las oí hablar que no se me figurase que leía en la madre. Así leerla es escucharla, por cuanto, aunque nadie puede escribir como habla, en lo que nos cuenta hay una gran influencia del lenguaje hablado. Y ello nos pone frente a Santa Teresa, que como madre de espirituales y maestra, nos cuenta la aventura de la misericordia de Dios sobre ella derramada. Sea bendito por siempre que tanto me esperó, a quien con todo mi corazón suplico me dé gracia, para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan, y aún el Señor sé yo lo quiere muchos días sino que yo no me he atrevido. En sus libros, Santa Teresa abre su vida y experiencia, humilde y sincera, a los ojos del lector. No quiere presentarse como quien ha vivido extraordinarios fenómenos al alcance de pocos, sino como quien ha experimentado la misericordia de Dios a pesar de sus pecados. Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que, muy por menudo y con claridad, dijera mis grandes pecados y ruin vida. Diérame gran consuelo, mas no han querido, antes, atádome mucho en este caso. La lectura de las obras de Santa Teresa es un modo nuevo de acercarnos a la figura de Teresa, conscientes sobre todo de que son testigos de una presencia y mediadores también del conocimiento de ella misma, de nosotros mismos, pero sobre todo del interlocutor divino, a quien Teresa hace siempre presente en sus obras, como alguien de quien no solo habla, sino con quien habla y a quien convierte también en interlocutor nuestro.
que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi Maestro Celestial. Es excelente doctrina esta y no mía, sino enseñada de Dios, y así querría que personas ignorantes como yo la supiesen. El Señor hoy, acabando de comulgar, me puso estas comparaciones y enseñó la manera de decirlo, y lo que ha de hacer aquí el alma, que, cierto, yo me espanté y entendí en un punto. Podemos realizar una lectura, por tanto, tan receptiva y vibrante como la que solía hacer ya su primer editor, Fray Luis de León. Y así, siempre que los leo, me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo, y no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que le regía la pluma y la mano, que así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee. Mas, ¿quién podrá escribir con tinta sobre papel la profundidad de la experiencia de comunión con Dios vivida por Teresa? Ella misma reconoce la dificultad del empeño. Porque una merced es dar al Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Oh Jesús, ¿quién pudiera dar a entender bien a vuestra merced esto? ¿Qué valiera aquí ser filósofo para saber las propiedades de las cosas y saberme declarar? Que me voy regalando en ello y no sé decir lo que entiendo y por ventura no lo sé entender. Mas, ¿qué de cosas se ofrecen en comenzando a tratar este camino? Ojalá pudiera yo escribir con muchas manos para que unas por otras no se olvidaran. Quiero me declarar más, porque estas cosas de oración todas son dificultosas, y si no se halla maestro, muy malas de entender. Y esto hace que aunque quisiera abreviar, y bastaba para el entendimiento bueno, de quien me mandó escribir estas cosas de oración, solo tocarlas, mi torpeza no da lugar a decir y dar a entender en pocas palabras cosas que tanto importa declararla bien. Que como yo pasé tanto, es lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende lo que después de experimentarlo se ve. Teresa, consciente de la dificultad de su empeño, se dirige a sus censores para decirles que si no es adecuado, que lo rompan. Yo digo lo que ha pasado por mí como me lo mandan, y si no fuere bien, rompéralo a quien lo envío, que sabrá mejor entender lo que va mal que yo. Y si fuere mal acertado, el Padre presentado, que lo ha de ver primero, lo remediará o lo quemará. Y yo no habré perdido nada en obedecer a estas siervas de Dios, y verán lo que tengo de mí cuando su majestad no me ayuda. Y en ocasiones tiene la impresión de que mejor sería no decir nada. ¿Cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y detalles que hay en las quintas moradas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, y las comparaciones pueden servir para declararlo. Dos tensiones le ayudarán, sin embargo, a mantenerse firme en medio de la inefabilidad de la experiencia mística. De una parte,
el amor a sus hermanas y de otra parte el deseo, el anhelo de tantos que buscan la verdad. Díjome quien me mandó a escribir que como estas monjas de estos monasterios de Nuestra Señora del Carmen tienen necesidad de que en algunas dudas de oración las declare y que le parecía que mejor se entienden el lenguaje unas mujeres de otras y con el amor que me tienen les haría más al caso lo que yo les dijese. Tiene entendido por esta causa será de alguna importancia si se acierta a decir alguna cosa. Y por esto iré hablando con ellas en lo que escribiré, porque parece desatino pensar que puede hacer al caso a otras personas. Sé que no falta el amor y deseo en mí para ayudar en lo que yo pudiere para que las almas de mis hermanas vayan muy adelante en el servicio del Señor. Y este amor, junto con los años y experiencia que tengo de algunos monasterios, podrá ser aproveche para atinar en cosas menudas más que los letrados que, por tener otras ocupaciones más importantes y ser varones fuertes, no hacen tanto caso de cosas que en sí no parecen nada. Y a cosa tan flaca como somos las mujeres, todo nos puede dañar. No diré cosa que en mí, o por verla en otras, no la tenga por experiencia. Sobre este aspecto, Santa Teresa escribe todavía: como está dado a entender esto de contemplación muy largamente, lo mejor que yo lo supe declarar en la relación que tengo dicho escribí, para que viesen mis confesores de mi vida, que me lo mandaron, no lo digo aquí ni hago más de tocar en ello. Las que hubierais sido tan dichosas que el Señor os llegue a estado de contemplación, si le pudieseis saber, puntos tiene y avisos que el Señor quiso acertase a decir, que os consolarían mucho y aprovecharían, a mi parecer, y al de algunos que le han visto, que le tienen para hacer caso de él. Qué vergüenza es deciros yo que hagáis caso del mío, y el Señor sabe la confusión con que escribo mucho de lo que escribo. Bendito sea que así me sufre, las que, como digo, tuvieren oración sobrenatural, procúrenle después de yo muerta. De otro lado, la irrefrenable fuerza de la experiencia mística que le lleva a Teresa, como a los discípulos de Maús después del encuentro con el resucitado, a querer gritar, a querer proclamar esa fuerza interior de esa experiencia del encuentro con Dios. Oh, quien diese voces por él para decir cuán fiel sois a vuestros amigos. Qué señorío tiene un alma que el Señor llega aquí. Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Y aún así lo hace algunas veces, y lluévenle en la cabeza 1000 persecuciones, tiénenla por poco humilde y que quiere enseñar a de quien había de aprender, en especial si es mujer. O como la samaritana que dejó al mismo Señor para anunciar esa buena noticia a sus paisanos. Precisamente nos encontramos junto a este cuadro que estaba en la casa paterna de Santa Teresa y que nos representa esta escena de la mujer samaritana en el pozo con Jesús. Acuérdome ahora lo que muchas veces he pensado de aquella santa samaritana. Qué herida debía de estar de esta hierba y cuán bien había comprendido en su corazón las palabras del Señor, pues deja el mismo Señor porque ganen y se aprovechen los de su pueblo, que da bien a entender esto que voy diciendo, y en pago de esta gran caridad mereció ser creída y ver el gran bien que hizo nuestro Señor en aquel pueblo. Iba esta santa mujer con aquella borrachez divina dando gritos por las calles. Lo que me espanta a mí es ver cómo la creyeron
una mujer. Y no debía ser de mucha suerte, pues iba por agua. De mucha humildad sí, pues cuando el Señor le dice sus faltas, no se agravió, como lo hace ahora el mundo, que son malas de sufrir las verdades, sino díjole que debía ser profeta. En fin, le dieron crédito, y por solo su dicho salió gran gente de la ciudad al Señor. Se esforzará, pues, precisamente arrastrada por la fuerza de la belleza divina en querer darse a entender, precisamente haciendo uso de imágenes, de comparaciones, de analogías. Para darlo mejor a entender, me quiero aprovechar de una comparación que es buena para este fin. Quiero poner una comparación, si acertare, para dároslo a entender. Deseando estoy acertar a poner una comparación para si pudiese dar a entender algo de esto que voy diciendo. Y creo no hay que cuadre, mas digamos esta. Y pedirá también la ayuda del buen Dios, ya que si Él le ha concedido la gracia, también le concederá ahora la posibilidad de poder transmitirla y comunicarla. Llega a su majestad, me dé gracia para que yo dé esto a entender bien. Oh Dios mío, ¿quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma? Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle que de aquí adelante hable por mí. Estando hoy suplicando a nuestro Señor, hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento. Heme atrevido a concertar esta mi disparatada vida. Nos dice Santa Teresa casi al final del libro de la vida, pero a la incertidumbre de la posible incomunicación se sobrepondrá la seguridad y la satisfacción por haberse dado a entender. Quizá lo entenderéis mejor por mi grosero estilo que por otros elegantes. Y advertid mucho a esta comparación que me puso el Señor estando en esta oración, y cuádrame mucho. Satisfacción especialmente notoria al finalizar el castillo interior o libro de las moradas, que califica de joya más perfecta que vida en carta de 7 de diciembre de 1577 al padre Gaspar de Salazar, usando un delicioso lenguaje críptico. A lo que se puede entender le hacen muchas ventajas, porque no trata de cosa, sino de lo que es él, y con más delicados esmaltes y labores, porque dice que no sabía tanto el platero que la hizo entonces, y es el oro de más subidos quilates, aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá. Hízose por mandato del vidriero, y parécese bien a lo que dicen. Belleza que reside como expresa en el mismo libro, no tanto en su riqueza literaria, sino en su capacidad de involucrar en la experiencia teresiana a sus lectores, particularmente a sus hijas carmelitas descalzas. Me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora. Después de acabado, me ha dado mucho contento y doy por bien empleado el trabajo, y aunque confieso que ha sido harto poco. Y el mismo Señor la confirmará en la seguridad de haber comunicado su tesoro, de haber cumplido su misión y haber sido instrumento por la que la acción y la palabra divina llegarán a otros.
Suplicando yo a su majestad fuese así y que de nuevo comenzase a servirle, me dijo: buena comparación has hecho. Mira, no se te olvide para procurar mejorarte siempre. Querría saber declarar la diferencia. Declárelo el Señor como ha hecho lo demás, que, cierto, si su majestad no me hubiera dado a entender por qué modos y maneras se puede algo decir, yo no supiera. Fruto de su pericia literaria y de su profunda experiencia de Dios, Teresa nos ha dejado como gran legado, como gran tesoro y como la gran reliquia sus escritos. El libro de la vida, el libro de su alma, el libro también de las misericordias de Dios, el libro de las fundaciones, escrito en medio de toda esa su aventurado camino a través de Castilla y de Andalucía. También el libro del Camino de Perfección, donde nos ha legado también su carisma, el Evangelio de Teresa. El libro del Castillo Interior o de las Moradas, su libro quizás más querido y más elaborado. Tenemos también sus cuentas de conciencia, donde nos acerca también a sus experiencias. El libro de las meditaciones, de los cantares, su primer comentario bíblico, las exclamaciones del alma a Dios, donde Teresa dialoga abiertamente con el Señor, y las constituciones que vienen a ser la expresión legal de su carisma. Sus poesías, donde su experiencia mística se hace poema, y también su epistolario, que es el libro donde leemos su alma, donde nos acercamos a su pericia humana, donde nos acercamos a una Teresa metida y sumergida en diversos problemas de la vida y de las circunstancias. A nuestra vista están, como joyas preciosas, como tesoros ocultos que estamos llamados a descubrir para llegar a saber así quiénes somos, cuál es nuestro origen y a dónde estamos llamados. 何も言うべきことが見つからず、また従順のあすこの仕事をどこから始めてよいかわからないままに、今日御主に私を通してご自分でお語りください。 Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosas que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Insofar as I can understand, the door of entry of this castle is by prayer and reflection. I don't mean to refer to mental prayer more than vocal prayer, for since vocal prayer is prayer, it must be accompanied by reflection. Porque a quem não adverte com quem fala e o que pede, e quem é a quem pede e a quem, não a chamo eu oração, ainda que muito mexa os lábios. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, mas es habiéndole llevado otras. إلا أن من تعود مخاطبة الله عز وجل كما يخاطب عبدا له فلا ينظر حتى إذا كان كلامه جافيا بل ينطق بما يرد على لسانه وبما تعلمه لأنه ردده مرارا فلا أعد عمله هذا الصلاة بل عسى أن لا يمارسها أي مسيحي على هذا النحو. Quant à vous, mes sœurs, j'espère de la bonté de Dieu que vous n'agirez jamais ainsi. Vous êtes d'ailleurs habitués à vous occuper des choses extérieures. Et c'est là un très bon moyen pour ne pas tomber dans un tel abrutissement. 나에게 순명을 요구하는 이 일을 어떻게 시작해야 옳을지, 무엇을 말해야 좋을지 모르기 때문에 나는 오늘 주께 빌면서 내 대신 말씀해 주셔서 하고 있노라니 문득 한 가지가 떠올랐습니다. Perché altrimenti non saprei come farvi intendere
nel modo che le intendo io, certe cose interiori riguardanti l'orazione. Y aún plega al Señor que atine a decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender si no hay experiencia. Si la hay, veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega al Señor no nos toque por su misericordia. Ed è di questi segreti che ci parla la dottrina di Teresa. Sono i segreti dell'orazione. La sua dottrina è qui. Ella ha avuto il privilegio ed il merito di conoscerli questi segreti per via di esperienza vissuta nella santità di una vita consacrata alla contemplazione e simultaneamente impegnata nell'azione, e di esperienza insieme patita e goduta nell'effusione di straordinari carismi spirituali. Teresa ha avuto l'arte di esporli questi medesimi segreti, tanto da classificarsi fra i sommi maestri della vita spirituale. Non indarno la statua che colloca come fondatrice la figura di Teresa in questa basilica reca l'iscrizione che ben definisce la santa, Mater Spiritualium.